Hola, ¿qué tal? Resulta que los espacios también hablan. No solamente hablan las personas. Como todos somos energía, como todo es energía, los espacios, los objetos, absolutamente todo puede hablar con nosotros, puede transmitirnos sensaciones, sentimientos, percepciones. Cuando empezamos a mirar la vida como un gran campo de energía, empezamos a sentir que hay muchas formas de comunicación. Y un espacio, creo que lo han podido experimentar todos. Hay momentos en que entras a un lugar y dices, me encanta. Y hay otros momentos en que dices, esto no me gusta, sin que haya mediado ninguna palabra ni ninguna explicación. Hay energía en el espacio, en los objetos, en las casas. En cualquier lugar donde estemos rodeados, hay energía, somos energía. Por eso hoy voy a hablar de un espacio. Más que de personas, claro, las personas están en el espacio, vamos a hablar de la Casa de Encuentros Sanadores. Es bien particular, es un tema interesante. Vamos a dedicar tiempo a hablar de aquello que es la energía en un espacio. Con nosotros está Gustavo Adolfo Marín, terapeuta holístico, y María de los Ángeles Obando, tallerista holístico. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Qué es un terapeuta holístico, Gustavo Adolfo? La palabra terapeuta, que digamos, a mí me parece que tiene una connotación de servicio, por ahí encontré algo que hablaba sobre lo que significaba terapeuta, ¿no? Que era un sirviente. Entonces, a partir de ahí, pues me gusta mucho esa connotación de sirviente, porque le sirve a un ente, a una energía, como lo acabas de enunciar. Y holístico porque se supone que no somos como una partecita de algo, sino que somos una totalidad, y de pronto esa partecita es la representación de la totalidad. Somos el microuniverso. Entonces, la palabra como tal va con una connotación de acercamiento al ser humano como una totalidad, no como esa mirada que sesga o corta o fragmenta al ser humano en una partícula específica o en una especialización. Y María de los Ángeles, que es una tallerista holística. Yo considero que una tallerista holística va un poquito más allá de las técnicas. Lo que hemos querido hacer es que a través de los talleres, de herramientas, de diferentes materiales, se logre un poquito más allá de acompañar a una persona en cualquier proceso que ella esté viviendo, sea un proceso físico, sea un proceso emocional, sea un proceso de duelo, que hay muchas herramientas que si las sabes aprovechar bien te puede ayudar a pasar cualquier momento que estés viviendo. Y el objetivo final no es el objeto que puedas crear, ni la obra de arte, ni eso, sino el proceso que te lleva a manipular materiales, a comportarte, a experimentar texturas, como es la tierra, como es la arcilla, los colores, los hilos, y que el objetivo final no es construir una obra gigantesca, una obra maestra, sino poder experimentar y darse la oportunidad de crear cosas con materiales que a veces la gente cree que solo se hicieron para ciertas personas o para ciertos artistas o personas que están dedicadas totalmente al arte, pero que cualquier persona las puede experimentar y sorprenderse de lo que puede crear a través y puede transformar emociones. ¿Cómo repara una herramienta, cómo repara un estado emocional? Nosotros no hablamos tanto de reparar, sino de transformar. Sí. Como si la vida te rompiera o por las cosas que vives o las cosas a las que uno se enfrenta, algún objeto mío se rompe y se vuelve pedazos y pareciera que ya no voy a poder utilizar más eso que la vida o las circunstancias me lo quitaron. Y entonces a través de varias cosas le decimos a la persona, no, mira lo que puedes crear a través de estos pedazos que te quedaron. Entonces no hablamos tanto de crear, sino más bien de transformar, de resignificar los objetos, de crear nuevas cosas a partir de otras cosas que se nos quedaron ahí
y que pareciera que fueran basura, pero que si sabes cómo manejarlo o estás en la disposición para acompañar ese proceso, puedes crear otra cosa y a partir de eso crear nuevas historias, empezar de nuevo, a empezar diferente. ¿Con qué clase de objetos, por ejemplo, María de los Ángeles? Particularmente trabajamos lo que es el vidrio y generalmente hay muchas creencias de que los espejos rotos, de que sí hay creencias de que son de mala suerte, que te van a no sé cuántos años de calamidad o eso, pero si tú dices, bueno, ¿y qué puedo hacer con esta cantidad de vidrio que tengo aquí que se me rompió y ya no me puedo ver completa? Entonces tengo trozos pequeños y una técnica de esas es la técnica del mosaico. Y la técnica del mosaico lo que hace es que coge cada pedacito y empieza a crear una estructura nueva. Pero no importa el pedazo que lo tengas, incluso hay formas de cortar el vidrio para poderle dar una nueva forma y ya construir algo diferente. Y ya no vas a tener el espejo que tenías completo, sino que vas a tener un mosaico. ¿Cómo te transforma eso si has tenido una pérdida? ¿Cómo te transforma ese mosaico? ¿Cómo te puede transformar tu emoción o tu sentir? Es significativo, ¿no? Es como mira lo que pasó o mira lo que te hicieron y uno no tiene la culpa del sistema o de algo que la vida te llevó a romper algo que tenías, una estructura que tenías, un modelo que ya creías que lo tenías ya establecido y en base a eso está corriendo tu vida. De repente viene alguien y rompe todo ese espejo y se acaba. Entonces tu vida cambió totalmente y dijiste, pero si yo ya tenía una forma de ser, ya tenía una rutina en mi vida, ya tenía unas metas establecidas, ahora viene alguien y me rompe todo eso, entonces ¿qué hago? O puedo dejar y ya acabar con todo eso, o es retomar cada pieza de lo que me quedó y empezar a construir de nuevo. O algo como el papel. El papel, ya tienes una historia escrita, tienes ya un libro que vas leyendo todos los días, pero de repente viene alguien y te destruye todo ese papel que tenías, todo ese libro que tenías. Entonces dices, bueno, o ¿qué hago? O cojo todo ese papel y a través del reciclaje y del proceso de hacer nuevo papel, construyo unas hojas en blanco donde puedo escribir nuevas cosas. Es una opción de vida, no estamos diciendo que sea lo que haya que hacer, simplemente lo que decimos es te podemos acompañar a que puedas crear unas nuevas páginas, a que crees un nuevo cuadro de mosaico y empieces a ver las cosas diferentes. Vamos a continuar después de comerciales. Gustavo Adolfo, ¿qué se necesita para ser un terapeuta holístico? Pues, a ver, yo diría que más allá de necesitarse algo, títulos o todo aquello que pues es casi que obligatorio cumplir, lo que se necesita es mucha humanidad para poderse acercar realmente al otro como un ser igual, no en una actitud de superioridad, sino de igualdad para que la transmisión y el proceso, digamos, de acompañar se cumpla. Por eso nosotros dentro de nuestras actividades tenemos como propuesta el arte de acompañar. O sea, casi que no hablamos de sanar, nosotros no hablamos de quitarle dolores, enfermedades o problemas a nadie, sino más de acercarnos al otro desde una mirada más humana. ¿Quién es Gustavo Adolfo Marín? ¿Quién es? Sí. Pues complicado el asunto. A ver, ¿por qué? qué? Sí, pues realmente, como decía María, uno es un libro, uno son pensamientos, uno es una cantidad de revolturas que hacen que la vida tenga determinadas, digamos, determinados significados, determinadas manifestaciones que hacen que pues, sea lo que los demás ven en uno. Bueno, pero en el mundo material y en el mundo concreto, ¿quién es Gustavo Adolfo Marín? Yo, en el mundo concreto, soy digamos, el que de alguna manera propuso este proyecto que se llama Casa Encuentros Sanadores
para abordar desde allí todo lo que tiene que ver con eso que puede ser un encuentro sanador, que es a través de esta conversación, de tomarse un café. ¿Cómo se le ocurre a Gustavo Adolfo hacer esto? ¿Cuál es la historia? Bueno, cuando comencé a estudiar todo esto de lo que llaman medicinas alternativas. ¿Por qué? ¿Por qué comienzas a estudiar esto? Que ahí siempre, y en mi caso, como mi madre me decía, hay esas manos tan maravillosas que tiene. No, usted, venga, póngame la mano aquí, que usted me pone la mano aquí y yo me curo. Entonces yo decía, pues qué aburridor, ¿no? Qué aburridor que lo estén buscando a uno a toda hora para... ¿Y eras un niño, un hombre, un No, adolescente? ¿Un niño de qué edad? No, 10 años, ¿Y 12 desde ese años. momento mamá sentía que tenías unas manos Pues ella, especiales? eso lo decía ella así, ¿no? Me duele aquí. ¿Y tú lo entonces, creías? ¿ah? ¿Tú lo sentías que sí era verdad? Pues yo no, realmente yo no me preguntaba nada de eso, pero ella me decía, póngame la mano en el cuello, que aquí me está doliendo, y yo se la ponía y ella se sentía muy bien. Entonces en ese ejercicio como que un día me animé a estudiar masajes. Y yo, voy a estudiar a ¿Qué edad? por ahí como a los 20 y algo. Entonces dije, voy a entrar a... Pero fuera de tocar a mamá, ¿tocabas a otras personas que decían también algo o solamente a mamá? No, nada más con mi madre. De pronto hacía algunos ejercicios por unas lecturas de mi abuelo. Entonces, unas lecturas que decían leer el pensamiento de la otra persona, sanar a distancia. Me encontraba como ese tipo de lecturas que yoga. ¿El abuelo tenía esos libros? Sí. ¿El abuelo es el papá de tu mamá? El papá de mi madre. Ajá. Sí. Entonces, y eso se veía, entre comillas, normal en la familia, tener esa clase de saberes o de conocimientos. Pues parece que no tan normal porque me botaron todos los libros. ¿Sí? Sí, porque me veían... ¿Perdiendo el tiempo? Sí, de pronto sí, no, hay que trabajar, ¿no? Hay que conseguir dinero. Acondúctelo. Sí. ¿Y que estudias algo? ¿Estudias alguna profesión o algo? Sí, entonces luego de toda esa... De todo eso entro pues al mundo, porque me desaparecen los libros, entro al mundo del comercio, ¿no? Pues ya es comerciante, ya coge esa tendencia. ¿Alguien bota esos libros porque los considera peligrosos? Yo no sé si los consideraba, lo único que sé es que me enojé, porque ¿qué me hicieron los libros? Pero no supe nunca quién me los... ahora, hace poquito me dijeron, fue su tía. Por lo menos como no estaba la tía, le echaban la culpa a alguien, bueno, pero bueno, era la tía. Entonces ya no hay forma de reclamarle a la tía. Los libritos quedaron allí perdidos, pero a mí me quedó como esa información que me gustaba. Pero estaba, por la situación económica de la familia, pues estaba allí como bueno, entonces que me dedico a seguir buscando esos libritos en alguna otra parte, o me pongo a trabajar. Y entonces puse a trabajar y por la línea del comercio, que es la línea de mi padre y de mi madre. ¿Y cómo sigue del comercio para llegar a esto? Pues eso es como un nuevo reencuentro como con esa información que siempre me jalaba, porque antes de eso pues hice como ese turismo religioso de ir desde los krishnas, que los pentecostales, que los cristianos, que la gnosis. ¿Por qué? ¿Por qué buscabas eso? Pues realmente como que era una necesidad de mirar qué era lo que decían las personas para alivianar un poco ciertas situaciones. Entonces era como una manera de explorar, de explorar eso, que luego me llevó a la convicción de que eso nada de eso servía, ¿no? Entonces, que de pronto esas cosas se convertían o en procesos demasiado dogmáticos o con unas tendencias que hacían que los seres humanos terminaran siguiendo a alguien, que convirtieran a alguien en maestro y entonces se olvidaban de sí mismos. Entonces, es como dejar la vida en manos de otro y básicamente ese recorrido fue lo único que hice para allá. Hasta aquí llegué y sigo avanzando sin tener ese tipo pues, de acercamientos a ninguna religión. Vamos a continuar después de comerciales. Bueno, entonces lo he leído, me
lo conozco, pero lo dejo a un lado. ¿Y qué sigue entonces, Gustavo Adolfo? Bueno, allí sigue una búsqueda como de entrar en contacto con el ser humano, pero como desde una mirada de exploración. Pues, a pesar de que estaba en el comercio, pero me fascinaba, y me sigue fascinando observar a las personas, observar en sus comportamientos, hasta en su andar, y jugaba mucho en esa época como a tratar de adivinar qué estaba pensando esa persona con su corporalidad, de pronto qué estaba viviendo, ¿no? Cuando alguien se acercaba, porque como dicen, muy dulce para que me contaran cosas, pues, la gente se acercaba y en medio de su drama, pues yo observaba toda una humanidad y toda una historia, pues, pero fascinante. Entonces eso hacía como que algo me jalara, ¿no? Estaba en esa época vendiendo cigarrillos, licor, y como que eso de comunicarme me entretenía mucho la conversación con las personas y ver como todo el drama que se podía encontrar allí como en un ser humano y toda la capacidad de transformar que teníamos cada uno. ¿Te sentías especial, diferente? No, no, no. ¿Con una capacidad de captar que no tenían los demás? Pues nunca me comparaba, entonces yo pensaba que todo el mundo, o pienso que todo el mundo tenemos la misma capacidad de captar, que simplemente pues si nos arriesgamos de pronto un poco podemos hacerlo, ¿no? Era como eso, pero nunca me planteaba como que yo tengo una capacidad o que me siento especial. Un don, o un don, no. No me Ahora, lo planteaba. claro, pues en nuestro mundo tan material, cuando la gente se acercaba porque eras dulce y se podía hablar contigo, había satisfacción por ese encuentro de las personas, había tranquilidad. ¿Qué se generaba en las personas de manera que tú dijeras, pues esto sirve para algo? Pues se generaban muchas amistades. O sea, se generaba como un encuentro diferente. Y como decía mi hija, es que mi papá para abrazar es el campeón. O sea, en una ocasión estábamos viendo un programa y allí pasó un señor que pedía abrazos, ¿no? Y entonces decía, ese señor, ¿por qué no se encuentra a mi papá? Entonces era como que yo escuchaba, conversaba con la persona, pero además de eso era como un agregado. Era el abrazo, pero no era el abrazo como del encuentro allí, más no más no como que voy a curar a esta persona, no, es como la sensación de abrazar y de estar ahí presente con esa persona. Bueno, de esa sensación, ¿cómo saltas entonces a la casa sanadora? ¿Qué sigue en el proceso? ¿Sigues estudiando? ¿Cómo te haces terapeuta? Ya, pues en esa búsqueda, que luego ya me encuentro, primero hago unos cursos, unos talleres de masaje y de pronto me encuentro en un espacio que me llamó mucho la atención, que fue se llamaba Escuela de Investigaciones Bioenergéticas, Escuela de Medicina Bioenergética. Entonces llegué allí y empecé como a conocer todo lo que tenía que ver con los procesos de desintoxicación que me llamaron la atención por la mirada que proponían allí en ese espacio. Entonces, de allí en adelante, pues fui explorando, conociendo, indagando mucho en el trabajo corporal, desde la expresión corporal, la danza, el masaje, mucho del masaje, porque entendí que cuando empezaba a hacer un masaje es como si el cuerpo le hablara a uno. Entonces allí descubrí ese libro que de pronto María ahorita lo expresó, que se destruye en muchas ocasiones, o la persona por lo menos cree que se destruye, y resulta de que hay una capacidad de transformarse y darle una nueva lectura a esa misma historia. O sea, esas hojas no necesariamente ya de tirarlas a un lado, sino volverlas a reconstruir para darle una resignificación. Eso me fascinó y me daba cuenta que
finalmente no era yo el que hacía el masaje o el que sabía cómo hacer el masaje, era el cuerpo de esa persona que me llevaba y me decía, aquí de pronto hay que hacer más presión, aquí hay que frenar. De pronto esta persona lo que necesita es que simplemente ponga las manos. Cada parte, cada órgano del cuerpo, cada lugar del cuerpo dice algo diferente. Sí. Sí, No es lo mismo tener un dolor de cabeza que me duela una rodilla. Es el mismo ser, pero estoy hablando de situaciones distintas. Correcto. En muchas ocasiones, pero también en otras, puede ser lo mismo. ¿Ves? Entonces, cuando uno se acerca con todo el respeto, porque uno corre muchos riesgos, o sea, el terapeuta corre muchos riesgos y es volverse o adivinador o creer que sabe lo que le está pasando a la otra persona. No, el respeto radica en que estoy en contacto con esa persona y si la persona de verdad necesita esa información que yo le pueda dar, la requiere o la va a beneficiar, entonces puede salir desde adentro esa información. Entonces la rodilla, que me duele una rodilla, pero es que en cada ser humano esa rodilla puede significar muchas cosas. O sea, esta porque es muy rígida, esta otra persona, porque ¿cuál será el problema que le impide dar los pasos que necesita dar? O sea, uno cada vez se sorprende y yo creo que por eso uno no deja uno de aprender, porque la sorpresa es permanente. Entonces llega una persona, casi nadie llega diciendo pues me duele me jodí la rodilla, me la dañé, me la enfermé, me enfermé la cabeza. No, la persona llega y dice, ¿qué hago con esta cabeza? ¿Qué hago con esta rodilla? Esta rodilla no me está dejando caminar, esta cabeza no me la quiero arrancar, dicen incluso. Entonces, pues allí hay otro elemento también muy importante y es como la responsabilidad. Perdemos la responsabilidad frente a nosotros mismos. Porque entonces no soy yo el responsable de mi cabeza, no es que mi cabeza es la que me está molestando. O sea, se pierde ese contacto directo con esa información que posiblemente me está llegando desde ese dolor de cabeza. Esto está muy interesante, pero se nos acabó el programa y no vamos a dejarlo aquí porque creo que vale la pena continuar. Entonces los invito para que la próxima semana con Gustavo Adolfo y María de los Ángeles de la Casa de Encuentros que acompaña, de la casa que acompaña, continuemos conversando y mirando qué tanto más hay detrás de esos lenguajes de la energía que muchas veces no utilizan las palabras, pero que allí están. Muchísimas gracias, que la pasen bien.